Bueno, ante todo quiero también hacer público mi agradecimiento al Ayuntamiento de Ronda y también a los técnicos de la dirección del Museo de Ronda por haber tenido la amabilidad de invitarme a estar otra vez de nuevo en Ronda, que para mí es un placer. Hacía años que no había vuelto y por supuesto pues era una oportunidad estupenda para volver a esta extraordinaria ciudad con un excepcional y rico pasado y patrimonio islámico dentro de la península, en una de las ciudades que todavía conserva un patrimonio importantísimo de su pasado islámico. Y por supuesto yo como especialista en arqueología y sobre todo medieval, pero sobre todo en época andalusí, pues para mí es un placer volver como siempre a esta ciudad a disfrutar de estos restos que ya quisiera yo para mi ciudad que se hubieran conservado, pero en Alicante las tropas feudales fueron más destructoras y prácticamente no nos dejaron casi nada de los restos del pasado islámico de la ciudad. Bueno, hoy me toca abrir este ciclo de conferencias sobre las fortificaciones en Al-Ándalus, arqueología, conservación y valoración, y de alguna manera, bueno, también el tiempo es corto y creo que intentar por lo menos dar un panorama de una visión de lo que supone la fortificación o las fortificaciones en la sociedad al-Ándalus en un periodo que lo limitaba del siglo XI al siglo XIII, porque si no, y aún así creo que podrán ustedes un poco denso, son muchas cosas, pero bueno, vamos a ver si por lo menos vamos a unas ideas claras y muy sencillas para que puedan entender de qué estamos hablando cuando hablamos de fortificación. Cuando hablamos de fortificación hay que entender que, si lo vemos desde la perspectiva actual, obviamente las sociedades cuando toman medidas de fortificarse o de militarizarse es por algo, ¿no? Normalmente la gente no vive militarizada ni fortificada, sino cuando está en tiempos de paz, pues vive la gente, que es la forma normal de la vida, es la forma normal. Las situaciones extraordinarias son las que conllevan pues eso, unas situaciones de fortificación, de militarización o una guerra, es decir, que son periodos determinados y concretos. Entonces, muchas veces entendemos también que la forma de asentamiento de las poblaciones, en este caso en época islámica, la Edad Media, y en época islámica pues era en poblaciones cerca de las zonas de cultivo sin ninguna fortificación. Entonces, el fenómeno de la fortificación ni es un fenómeno que se dio desde el primer día al día siguiente de la conquista, en 711, ni tampoco es un fenómeno generalizado porque no hay que fortificar todo, sino aquello que en principio, por lógica, como pasó en el califato, claro, pues cuáles serían las líneas peligrosas o en peligro, pues aquellas que estaban próximas con los reinos cristianos o los cristianos del norte. Entonces, ahí, en esa línea de frontera, pues bueno, ahí se concibe que efectivamente en la época viral y sobre todo durante el califato, que se reforzaran o se hicieran fortificaciones en la línea de frontera. Estamos hablando de la línea del Duero, ya está llegando a la parte alta del Ebro, la zona ya hasta que llegaremos a hablar hasta Balaguer, casi ya a los pies de los Pirineos. Yo voy a hablar a partir de la Taifa porque entiendo que es cuando podemos hablar realmente de fortificación o de proceso de fortificación en Al-Ándalus. Es decir, hasta el siglo XI, las fortificaciones que conocemos pues son obviamente las del Califato, las de Córdoba, donde se fortifica Medina Zara, la misma ciudad, donde estaba la capital del Califato, y conocemos algunas fortificaciones que se hacen en la frontera para ayudar a las razias, como el Gormaz o algunos puntos de la línea del Duero. Pero cuando hablamos del fenómeno generalizado de fortificaciones, eso tenemos que partir del siglo XI.
Y en gran parte la aplicación está precisamente en la descomposición del califato. O sea, de un estado, como fue en el siglo X, el califato omeya de Córdoba, en donde hay una visión de un estado centralizado y desde Córdoba se controlaba, y cuando había unos problemas en la frontera, pues mandaban las tropas en racias hacia el norte, y solo tenían algunos sitios donde paraban las tropas, pero lo normal eran unas racias anuales, en verano sobre todo, a mantener a los cristianos ahí y en el norte. Pero no podemos hablar de una política de fortificaciones que desarrollara el califato en la frontera. Tras la descomposición del califato, saben que se produjo, o sea, al fin no la guerra del califato, lo que llegó fue a la descomposición del Estado central, y entramos en un periodo, pues llamamos las taifas, de reinos independientes, de pequeños estados soberanos. O sea, se va a nuclearizar el Estado en una serie. Aquí he traído un plano de los que aparecen en Wikipedia, o sea que los podemos ver todos, sobre el año 30, entonces, para que vean en el territorio centralizado del califato. En el siglo XI, con las taifas, vamos a encontrar una geografía de casi una veintena de pequeños reinos, de señores que se van a independizar, casi más que nuestro estado, las autonomías, más todavía. Si éramos 17, aquí son unas cuantas más. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente esta atomización de pequeños estados o pequeños sultanatos o emiratos o gobernadores que se declaran independientes, lógicamente para mantener esa soberanía sobre esos pequeños territorios, ya que no tienen la legalidad del Estado, del califato, porque uno de los problemas que pasó la descomposición del califato fue que cuando se planteó el problema de la sucesión del califa. Es decir, cuando el hijo, el famoso Gisán II, que era muy pequeño, cuando vuelve el califa, porque era un niño, tenía 10 años o 11 años, y entonces, según la ley coránica y según la ley de Estado, no podía ser califa. Entonces se plantea el problema de que cuando el Almanzor se hace cargo, es un poco... se hace cargo del gobierno, pero claro, es ilegal cuando Almanzor quiere poner a uno de sus hijos como gobernante, como califa, por no hacer. Entonces empiezan los problemas de que hay que buscar una tercera línea de la familia de los Omeya. Es decir, que hay un problema de legitimación del Estado, un poco como en el siglo XIX, cuando el problema con Isabel II y los carlistas, porque si el sucesor era mujer y tenía que ser un hombre. Bueno, pues ese problema de legitimidad fue el causante, en gran parte, de la descomposición del poder legítimo, y entonces lo que van a aparecer esos poderes locales que van a dar forma a esa geografía nuclear de más de una veintena de pequeños reyes o tawaif, que llaman los muluk al-tawaif, o sea, los señores de los pequeños territorios independientes. Entonces, en esta geografía de pequeños señores independientes, claro, estos señores, ¿cómo se mantienen? Pues para poderse mantener tienen que efectivamente fortificarse, porque ahora sí que hay un problema, que entran en competencia territorial con los otros señores. Y entonces, lo que vamos a encontrar es, por eso digo, a partir de su cuando se puede decir que ya cuando se produce la verdadera fortificación de Al-Ándalus. La mayoría, como vamos a ver, la mayoría de las fortificaciones que conocemos vienen de ahí, del siglo XI. Es decir, ya no es un problema de fronteras, sino de muchas fronteras. De fronteras de una taifa de Ronda, con la taifa de Málaga, con la taifa de Granada, con la de Medina Albín. Es decir, que eso va a generar efectivamente un proceso de fortificación que ya no dependerá de un tema de la frontera, sino de las mismas fronteras interiores entre los señores. Si les interesa el tema de las taifas y ver qué es lo que se está viendo en ese momento, yo les aconsejo que vean la crónica la crónica del emir de Granada,
que ya es del siglo XI y que da una idea perfecta de todo ese ambiente de peleas entre unos y otros, los vecinos, las fronteras, etc. Bueno, pues este proceso de fortificación es de generalización de las fortificaciones para defenderse. Y a la vez no solamente van a aparecer estas fortificaciones como una finalidad de defenderse de unos u otros, sino también como manifestación del poder. Es decir, que estos pequeños emirs o sultanes o señores taifas también van a dar una imagen hacia el exterior de su poder como señores, a base de fortificar y generar esos espacios de representación del poder que van a ser las fortificaciones de sus ciudades, de sus cabezas administrativas y de sus palacios. Así, solamente esto nos puede explicar cómo es posible que pequeñas taifas, como por ejemplo la de los Banu Qassim, que es Albarracín, que fíjense ahí, no sé si ustedes conocen Albarracín, que es nada, es una pequeña población metida ahí en la Sierra de Teruel, y sin embargo es una población que se fortifica totalmente, es un recinto fortificado que todavía hoy en día no está poblado del tamaño. Aquí vemos el plano, tiene dos recintos, este es el que se ve, es este de aquí, este de aquí, y luego, el otro recinto que es el principal, que es el que estaría aquí enfrente, donde vamos a ver cómo en ese gran recinto, ese perímetro, es decir, lo que supone construir eso, la de horas y de musulmanes que estuvieron construyendo y contribuyendo a levantar todo ese recinto fortificado. Es decir, era una cosa, hay que tener una visión del poder en estos pequeños señores, la cantidad de horas de trabajo, porque eso eran contribuciones que tenían que hacer las sabias, o sea, las diferentes tribus y las poblaciones de las alquerías a contribuir a fortificar. Entonces, de repente, en espacios perdidos se hacen unas fortificaciones inmensas con poco poder para, efectivamente, asombrar y protegerse de los otros, y luego también, dentro de ese gran espacio fortificado, también construyen sus espacios palatinos, sus palacios. Como vemos aquí, en el caso de Albarracín, dentro del recinto principal, o sea, de lo que sería la Medina, aquí hay donde han aparecido lo que es el alcázar del sitio más representativo y más fortificado de todo el recinto, donde está el espacio de poder y la residencia del Señor, aquí vemos con un patio, con un edificio principal, con un patio que vamos a ver, que vemos también que se va repitiendo, con una zona residencial, con un palacio de patio con dos cabeceras, aquí detrás un baño privado, es decir, con zona dentro del gran ferecero. También se van a dotar estos señores de crear sus propios espacios palatinos que demuestran también el poderío de estos señores, a imitación del califa, pero más pequeñito. Claro, no en medida zara, pero sí es más pequeño. Vamos a ver que ese modelo se va a repetir en la mayoría por lo menos, lo que hemos podido comprobar arqueológicamente en la mayoría de estas taifas. Así teníamos, por ejemplo, también, el caso de Ronda, que ustedes lo conocen mejor que yo, pero que también es interesante porque también nos encontramos ante un espacio fortificado en una pequeña taifa, que es Ronda, metida en la sierra en el interior, y sin embargo, pues ya se ponen las bases de generar un espacio cerrado, fortificado, que dice, bueno, sí, igual no sería necesario, pero es también un modelo de representación del poder. Conocen, y bueno, ahora están haciendo
en plan de las murallas, o sea como ves va a quedar perfecto y ya también da idea de la importancia de lo que fue en su día la taifa y luego ya en el reino de Granada. Por ejemplo, otro ejemplo también está la taifa de Almería, una taifa que prácticamente es puerto y sin embargo fíjense el tamaño, o sea, está la parte, todo lo que es la alcazaba, con dos recintos en la parte superior donde estaría el palacio, veremos luego, y lo que es la medina, o sea, lo que serían las instalaciones de la corte, luego una superficie, lo que llaman la albahaca, y luego todo un gran espacio amurallado que cerraba la ciudad, que bajaba la ciudad, es decir, una muralla de un tamaño y una extensión para una ciudad que dice, bueno, efectivamente luego Almería fue creciendo como gran puerto que fue en la época califal y es el gran puerto del Andaluz del Mediterráneo en esos años. Pero el crear, que sabemos que todas estas murallas, la cuestión de Bin Suhail, todo el esfuerzo de generar todo un gran espacio, eso también da idea de la necesidad de esa fortificación que, aunque se empezó en época califal, sin embargo, prácticamente todo su gran desarrollo sabemos perfectamente por las fuentes y por la arqueología que se dio en los siglos, o sea, crear grandes recintos fortificados que no se habían visto nunca en la península. En Al-Ándalus no se había visto esos grandes recintos con, como digo, con varios recintos separados totalmente, lo que es la parte esencial del poder, lo que es la alcazaba, con su zona de medina, luego todo lo que es el albahaca, luego todo un gran espacio que da a la ciudad que está a los pies, es decir, esos enormes recintos no se conocían en Al-Ándalus. Así vamos a ver esos espacios de representación ya dentro de los recintos del recinto fortificado, lo que llamamos esas alcazabas o palacios. Por ejemplo, tenemos aquí, pues bueno, por supuesto la de Málaga, que da buen ejemplo de la complejidad de la fortificación. No solamente eso, sino, bueno, como ustedes también saben, como dentro de la fortificación está la zona palatina con los patios y los palacios de lo que sería de la corte, de lo que sería el sultán y de todos el personal de la corte, claro, porque hay que pensar que, bueno, que la corte era muy compleja, aparte de las esposas, eran las familias, eran también los visires, los yagires, es decir, que era un mundo de alguna manera como Córdoba, pero pequeñito, es decir, en la dimensión de lo que estábamos hablando, claro, de una pequeña tasa, pero claro, había un montón de secretarios, los jefes del ejército, el soberano de Zamedina, los cadíes, todos los que forman las familias, los que tienen que alimentar y mantener todo eso, o sea, pues todo ese mundo, claro, genera un espacio palatino dentro de esa fortificación, a imitación, como vemos, de lo califal, pero que hasta ahora eso no existía en época califal ni tampoco durante el emirato. El caso más excepcional de ese palacio de representación del poder es la jefería de Zaragoza. Además, la jefería realmente era una almunia, o sea, una residencia, pero en este momento estos señores que son capaces de, con un nivel de riqueza bestial a base de extraer y de sangrar a la población, bueno, pues les permitía ese lujo de tener sus almunias, su parque, y en este caso el palacio de los Banu en Zaragoza, fuera de la ciudad, era la aljafería, que como ven es un edificio único. Se ha escrito mucho esa imitación de los palacios omeyas, del desierto de Siria y tal. No hay precedentes en la arquitectura del Andalus en la península, es una cosa que dice, bueno, pero esto aquí se le ocurrió, o sea, esto lo estamos viendo y perfectamente te dicen, esto es Isfahan, te lo crees, y sin embargo está aquí, y además es original y del siglo XI. Bueno, pues en este recinto fortificado, que es un palacio, una almunia, en su interior, pues que se puede ver, aquí está la planta, en donde otra vez nos encontramos lo que es el patio, el palacio de doble cabecera con el jardín y aquí estaría también la mezquita, que es lo que vemos aquí, la entrada de la mezquita y todo eso con esta maravilla de arcos
que bueno, es un palacio excepcional y que demuestra también el poder de los barrios en Zaragoza y que invierten, como también Al-Mutamir y también Al-Madún de Toledo, es decir, estos señores crean sus propios espacios palatinos con unas fortificaciones enormes, pero unas residencias de un lujo que, claro, hasta ahora solamente hablábamos del arte califal de Córdoba, porque no había más de fuera, pero claro, no, es que ahora cualquiera de estos palacios tiene, de los señores taifas, tiene una riqueza y una artística impresionante. Otro de los casos, que supongo que les explicará cuando venga Tabales, es el haber descubierto recientemente una de las taifas más importantes, la más importante en cuanto a extensión, fue la abadía de Sevilla, que llegó a extenderse desde Silves, prácticamente el abadí se extendía desde Silves hasta el Levante, o sea, prácticamente fue la que, junto con la de Toledo, las más potentes, las que acabaron tragándose a todas las pequeñas taifas, ¿no? Bueno, pues no se sabía bien. Se conoce bien los palacios de época almohad de Sevilla, pero no se sabía cuál sería el espacio de la taifa sevillana, o sea, dónde estaban los palacios de Inalabad, que están en las fuentes, en las descripciones, tienen varios palacios, los palacios viejos, nuevos, bueno, pues gracias a las excavaciones, hoy sabemos que aquí en este ángulo, en este ángulo del interior de la fortificación, ha aparecido uno de estos palacios que está en la reconstrucción de época abadí. También encontramos la misma tipología de cabecera, no solamente de una cabecera, pero vamos, también repite ese modelo palatino palatino taifal que van a desarrollar estos señores. Bien, aparte de esta extensión de la fortificación por todo el territorio, sobre todo para defenderse unos de otros de las taifas y tal, aparte de aparecer por primera vez estos recintos palatinos dentro de las capitales de estas taifas, que es una novedad, como hemos visto en el caso de Sevilla, como hemos visto en Zaragoza, como hemos visto en los Bangrasí, en los Albarracín. Es decir, aparte de eso, aparte de esa construcción del poder, también vamos a encontrar en esa época, en el siglo XI, algo novedoso. Y algo novedoso es la aparición como para asegurar el territorio, es decir, no estamos hablando en la capital, sino que, bueno, asegurar el territorio es crear lo que yo he dicho, lo que yo llamo los husum fortificados, es decir, los castillos fortificados o los espacios fortificados que penetran el territorio de la taifa, que además por primera vez ya no estamos hablando de una torre o estamos hablando de un pequeño recinto de arena, no, verdaderas construcciones a imitación del centro de la capital de la taifa, que son construcciones tripartitas, escalonadas, desde donde arriba estaría el Alcazaba, luego vemos segundo recinto con la medieta, luego otro gran recinto y luego la población. Es decir, prácticamente la población no está dentro, sino que se crean espacios fortificados, que es desde donde se controla los impuestos, las poblaciones, las aljamas y las alquerías que están alrededor, pero que son estructuras desarrolladas tripartitas, fortificadas para los caídes, que son los que controlan militarmente el territorio, pero que dentro no hay población. No hay población, sino que son espacios efectivamente excepcionales en cuanto a lo que sería la poliorcética constructiva, pero que no son para defender, o sea, no, son para defender población que se mete en un momento de peligro, pero que no hay población dentro. Y estos recintos solo los vamos a ver en esta época y luego van a desaparecer. Ese edificio tripartito a imitación de lo que serían las capitales de las taifas. Aquí tenemos el caso de Morella, que es excepcional. Bueno, esto ya es el recinto bajo medieval de la ciudad, con las puertas del siglo XIV, pero vamos, todo lo que va desde la parte superior, donde sería la residencia del Caid, hasta abajo, todo eso es un gran espacio, claro,
para efectivamente materializar esa presencia del poder sobre las comunidades. Aquí vemos, por ejemplo, otro caso también, es el castillo de Honda, que no llegó a ser, no fue ni una taifa, era un castillo. Sin embargo, fijaros los dos recintos. Aquí teníamos el recinto superior, en el cual se ha construido un palacete a imitación de los reyes de taifas. El gobernador de Honda, que era una pequeña población, con un segundo recinto y un tercer recinto, y luego la población fuera. Aquí se ve algunas casas alrededor, pero prácticamente también otra estructura compleja. Aquí vemos la excavación en esta parte principal, la parte superior de la Alcazaba, con ese también otro palacio, también de doble cabecera, con un patio partido, con una pequeña balsa y tal. Es decir, también esos caídes o gobernadores de estos cursos fortificados también van a crear residencias, esas residencias muy sofisticadas para los que estamos hablando en comparación con la época califa. Bien, como saben, el final de las taifas fue también por un problema. Al final, claro, era un sistema imposible de mantener económicamente, porque no solamente se gastaron, pues los señores taifas se gastaron muchísimos recursos para la población extracoránico, para poder mantener sus palacios, sus almunias, sus fortificaciones. Y claro, como no tenía suficiente fuerza, o sea, no solamente era un tema de construir o fortificar, sino además de tener ejército para poder defenderse de unos y otros, que acabaron contratando a militares profesionales, que eran los cristianos. Tenemos ahí la figura del Cid, la imagen más característica de esas mernadas, o de esos señores que vivían profesionales de la guerra, que vivían que los contratasen para esta campaña. Igual a veces estaban a tu favor y otras veces estaban en contra, según quién les pagaba. Entonces, ¿qué pasa? Al final, este sistema llegó, claro, a eclosionar porque ya la recaudación era brutal, las deudas en las parias que había que pagar a los reyes cristianos y a estos señores ya tenían una cantidad de imposible, tal es que la situación era tal que el mismo taifa de Sevilla, en Al-Anbar, es el que llamó a los almorávides, que vienen del sur de Marruecos, para que acabara con el sistema. También todos los alfaquíes, los curas, los alfaquíes, las poblaciones y tal, clamaban constantemente en las mezquitas que ya no podía ser tanto el impuestos extracoránicos, estaban en contra del sistema y que además no les representaban a la fe, y entonces al final acaban llamando a los almorávides, que eran renovadores en la fe y tal, para que acabaran con toda esa situación. Los almorávides llegan, la primera campaña es en Aledo, y cuando llegan se dan cuenta que al final los dejan solos, los mismos señores taifas se habían puesto de acuerdo con los cristianos y dijeron esto se ha acabado. Y entonces lo que hicimos fue efectivamente llevarse los propios Ibn al-Abbad, se lo llevaron preso y murió en Marruecos y eso. Es decir, que al final lo que hicieron fue extender y unificar todo el territorio islámico bajo, en este caso ya pasaríamos con los almorávides a ser una provincia, la provincia norte del Imperio Almorávide, ¿no? Que desde el sur de Marruecos nosotros éramos la provincia, pasamos a ser ya no un califato o una mirada con un sultanato, sino realmente lo que pasamos a hacer con los almorávides era ser la provincia norte del Imperio Almorávide. El Imperio Almorávide, que fue volver a las creencias ortodoxas del Islam, a que desaparezcan los impuestos coránicos, a pagar parias, acabaron con todo eso. Claro, eso supuso también un retrenimiento económico y la mayoría de todas estas fortificaciones que ya estaban hechas, se fueron desmantelando, las ciudades se notó la caída económica, también hubo muchas depuraciones, etc. Y
a lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de fortificación, pues hay que decir que la verdad uno de los grandes misterios de la investigación actual es que todavía seguimos sin saber qué fortificaron los almorávides. Solamente sabemos por las fuentes que hablan que reforzaron las murallas de Córdoba y vamos, todo el mundo dice, bueno, aquí vemos, estas serían las murallas de Marrakech, la capital del Imperio Almorávide, está en Marrakech, que fue fundada en el 1100, eso sobre el 1140, que las murallas estas son de las murallas de Marrakech que fundaron los almorávides y que las únicas que podrían considerarse lo que es el tramo este de murallas de la Sarquía de Córdoba, que se conserva todavía, es esta zona de ahí en la ciudad, que se ve poco, la verdad es que la gente vamos a Córdoba, no visitamos esto, y la verdad es que viéndolas así, ahora las han restaurado todo este tramo, parece que sea Marrakech, porque efectivamente la tipología de los cubos en saliente, los páramos, los paramentos, da la sensación que efectivamente podría ser una obra hecha por los almorávides de lo que dicen las fuentes, pero no sabemos nada más. O sea, no podemos hasta ahora decir que si se fortifique los almorávides les diera tiempo a fortificar algo, es decir, no lo sabemos. También es cierto que los almorávides tuvieron la desgracia de que estuvieron muy poco tiempo, no llegaron a 2 generaciones, prácticamente consiguen dominar la península en el 1090, pero ya en el 1120, en 1118 ya pierden Zaragoza, ya empiezan a perder toda esta zona de aquí de Zaragoza, de Teruel, la están perdiendo. Tal es la falta de fortificaciones y de defensa o de capacidad militar que la famosa campaña de Alfonso el Batallador, que fue a salvar Mozárabes de Granada y desde Zaragoza cruzó bajó todo hasta Granada a llevarse, a la campiña de Granada, a llevarse mozárabes cristianos, y nadie le paró ni se enfrentó con ningún otro. Para decir que militarmente los almorávides fueron incapaces de controlar eso, y también la desarticulación del sistema de taifas, por eso que claro, los gobernadores no estaban preparados, no era una sociedad militarizada, ya no quedaban tropas, ni existía ya el sistema de contribución de las tribus a la defensa, que fue la época del Emirato, con lo cual, pues nada, cuando decían hacer una cabalgada bajaban sin ningún problema, y claro, cuando tenían que esperar a las tropas que llegaran de Marruecos, pues fijaros, para trasladar eso, el tiempo que tardaba, cuando llegaban ya se habían ido, es decir, es imposible. Entonces, es un periodo vacío, no sabemos bien cómo se hizo, tenemos ese vacío, y sin embargo ese vacío sí que se va a compensar con nuevos movimientos en la península y también en el norte de África. Lo digo porque tras la caída de los almorávides, debido por también el imperio almohade, que también eran los almohades, que los almohades, que son también tribus ortodoxas también vienen de la zona también del sur de Marruecos, que estos creen que son los seguidores del Mahdi, o sea, del profeta que va a venir, y entonces ellos se enfrentan, los almohades se enfrentan en almorávides, consiguen al final en 1143 apoderarse de la capital, de Marrakech, y van a seguir extendiéndose y van a subir a la península. Vale, pues en ese periodo, con la entrada de los almohades en la península hacia el 1050, 1060, como vamos a ver ahora, que van a desarrollar y vamos a ser el califato, vamos a tener otro califato, no de Córdoba, sino el califato de Sevilla. En ese periodo de transición hasta el dominio absoluto de los almohades de toda la península, que fue desde el 1050 hasta el 1150,
1180. En ese periodo nos vamos a encontrar un epifenómeno que precisamente de familia, de los miembros de una familia, de familia andalusí, vamos, de tradición, que ya fueron el señor Estaifas y tal, que son el rey Lobo de Murcia, Injud Ben Mardanis, que ya es una familia de gran tradición. Las hijas de Mardanis se habían casado con los hijos de Malabar, es decir, que eran gobernadores, una familia muy asentada desde la época del Calvario. Bueno, pues tenemos aquí a esta familia, a Ben Mardanis, que va a ser capaz, aprovechando esa debilidad de los almorávides, de generar o de construir, casi podríamos decir, un territorio bajo su dominio, que prácticamente, como ven, es todo el Sarc al-Ándalus, también las islas, y junto con su suegro, que es el señor de Jaén, van a casi apoderarse de medio al-Ándalus. Es decir, que van a hacer un señorío que se van a enfrentar y que van a frenar la llegada de los almohades. Por eso tardaron los almohades prácticamente, lo vamos a ver ahora, casi 30 años en apoderarse de la península, cuando los almorávides en apenas 5 años se hicieron con todo el territorio. Bueno, pues los almohades fueron frenados por estas dos familias, que son todos los Mardanis, con su suegro, el señor de Jaén, pues prácticamente van a tener media península bajo su dominio, llegando hasta Córdoba y Carmona. Fijaros el extenso territorio. Bueno, pues este personaje, este reino en medio, no sé, como una neotaifa, porque es también un señor, un Altaway, un señor independiente, pues va a ser muy interesante porque nos va a dejar, vamos a ver, prácticamente un siglo después de las taifas, una construcción de una visión nueva, de casi un sultanato, que es capaz de generar todo, aparte de las fortificaciones, todo un gran espacio de poder, como es lo que sería lo que llamamos los palacios, bueno, las fortificaciones de Ben Mardanis en Murcia. Fijaros, este sultán va a ser capaz de generar todo no solo en Murcia, sino próximamente un gran espacio palatino, a base de almunias, en donde tendríamos un complejo formado por el castillo de Monteagudo, por el palacio de Monteagudo, que aquí es donde está la parte de, y luego a los pies toda una serie, un complejo de almunias. Esto es la exposición que se ha hecho ahora hace un año, y entonces es muy interesante. Se ha hecho una maqueta y fijaros, la convención es todo un complejo palatino sin fortificar, no está amurallado, pero claro, está compuesto por una gran defensa, que es el Monteagudo, luego la zona del Alcázar, que hoy sabemos que está en la planta, que tenemos aquí un palacio con doble cabecera, seguramente tendrá también la mezquita, ahora están excavándolo, y luego a los pies una serie de almunias con unas grandes balsas. Exactamente, unas grandes albercas que van a poder permitir el desarrollo de todo un espacio residencial palatino, que bueno, también sale, o sea, si en Córdoba teníamos los palacios de la Ramonilla, de tal, Medina Zara, Almedina, Rumanilla, es decir, que eran almunias alrededor de Córdoba. Ahora lo vamos a tener todo eso, pero concentrado bajo un mismo poder de este señor, que es capaz de crear todo un gran espacio a las afueras de la ciudad, porque dentro de la ciudad tenía su palacio, el palacio de Alcázar Seguín, y aquí, sin embargo, va a hacer todo un espacio, va a ser de almunia residencial, que también es la primera vez que vemos. Hemos oído en fuentes que hablábamos de los relatos de Toledo, que si el rey Toledo, Taifa de Toledo tenía una almunia enorme y tal, pero lo que estamos descubriendo, lo que se están descubriendo en Murcia con la vinculación de Mardanis, desde luego era algo excepcional, porque no tiene precedentes tampoco en la península.
Ben Mardani, el rey lobo, va a morir, va a morir asesinado en 1172. Gracias a eso es cuando van a poder los almohades llegar hasta todo el Sarkhan andaluz tras la muerte. O sea, hasta ese momento no consiguieron vencer a las tropas de Ben Mardani. Pero es tan fuerte el poder de esta familia que va a pervivir, y no solamente eso, sino que va a pervivir un siglo. Sus descendientes van a seguir tratando, van a estar bajo el protectorado de Alfonso X el Sabio, o sea, que van a prolongarse hasta 1260 o 1270. Es decir, son familias muy arriesgadas que, aunque da igual si vienen los almohades o los cristianos, siguen manejando el control político de los territorios. Bueno, pues viendo este epifenómeno, porque solamente se ha dado aquí, es decir, ese periodo entre almorávides y almohades, desarrollar esta especie de notaifa con este espacio palatino, es lo que también nos ayuda a comprender el proceso de entrada de los almohades, que también les explicarán en las próximas conferencias. Bueno, los almohades, vamos a ver en la primera fase de la conquista, es decir, como les decía antes, van a tardar casi 15 años a llegar hasta Murcia, luego hasta poder llegar a extender todo. Esta sería la fase del imperio almohade. Estamos hablando de un imperio que consiguió extenderse desde la zona desde Marruecos, desde la costa atlántica hasta Trípoli, la actual Libia, con Túnez, y también en la península. Es decir, fue uno de los grandes imperios musulmanes por la extensión. No solamente la extensión, que además el proceso de evolución, como vemos aquí, una primera fase que llega hasta el año 60, hasta el año 63, donde los almohades solo pueden llegar a tomar esta zona desde Granada a Sevilla, creando la capital en Sevilla del califato. La segunda capital, los almohades van a tener dos capitales, una en Marrakech y otra en Sevilla. Van a tener el califato almohade de la península. Luego, otra fase hasta las 70, que van a poder conseguir apoderarse de toda la zona occidental de la península, y, como dije, la última fase, después de la muerte de Ben Mardani, van a poder apoderarse de todo lo que es los Sarkhan hasta las islas. Hay que pensar que las islas de Mallorca consiguen tomarla en el 1203, prácticamente 30 años antes de la conquista de Sevilla o de Córdoba. O sea, tardaron casi 50 años en poder apoderarse y poner el territorio peninsular bajo el control de los almohades. Entonces, efectivamente, eso hace que también la dificultad de un imperio tan grande, de los almohades, por mantener, claro, la provincia norte, el califato norte, y lo que va a costar, lo que les costó dominar todo este territorio, la necesidad de fortificar. Esto sí que van a tener que fortificar la frontera, ya con los reinos cristianos que están ahí avanzando, y también, sobre todo, para intentar consolidar su poder militar en el sitio. Porque, claro, si cada vez que tenía que venir el califa con las tropas de Marrakech hasta llegar aquí, hasta Valencia, pues fijaros los meses que tardaban en llevar toda la campaña. Entonces necesitaban, efectivamente, asentar el territorio a base de fortificar. Y aquí es cuando vamos a encontrar el último gran momento fortificador de la historia del Andalus hasta el Reino de Granada, porque ahora sí que vamos a encontrar una intervención potentísima, que es la que encontramos los arqueólogos cuando empezamos a excavar, que fue las últimas fortificaciones de Al-Ándalus. Y esas son las que, cuando excavamos, es lo primero que nos encontramos. Por eso parece que todos los almohades lo hicieron todo, pero es porque es lo último, ¿no? La secuencia es la superior. Y esa es la gran extensión. Y vamos a ver esa extensión fortificada. Bueno, aquí es un poco, vuelvo a decir, esto es el periodo. Vamos a ver cómo desde el primer sitio, desde Málaga, entre 1152, 1154 llegan a Córdoba. Vamos a ver. Aquí tendríamos en 1152 toman Málaga, en el 54 llegan a Córdoba.
en el 54 también consolida Niebla, en el 59 Gibraltar, o sea, como van poco a poco entrando hacia el interior, hasta que en el 1163 toma Sevilla y el califa almohade decide establecer el califato, la sede del califato en Sevilla. Por eso, como ya explica Tabales, la complejidad de palacios y todo que están vinculados al califato. Porque muchas veces pensamos solamente en un califa de Córdoba, no, es que tuvimos también el califa de Sevilla, el almohade, que fue el malo más importante, porque bueno, no era solamente de la península, sino de Marruecos, pero efectivamente la cantidad de obras que se hicieron fue tremenda. En ese sentido, se puede ver cómo para la creación del califato y la instalación del califato en Sevilla supuso el hacer una inversión tremenda y convertir Sevilla en capital del califato. Se trajo el agua cuando se construyó la gran mezquita con el famoso alminar, que es lo que nos ha quedado, es cuando se fortifica. Fijaros, este sería el plano, esta sería lo que luego, bueno, la parte de todo el complejo palatino califal, pero la extensión, el perímetro fortificado de la ciudad, tremendo. Y que además, como vamos a ver, por un lado veremos lo que sería lo que es la parte palatina, con todos los palacios, como digo, es el famoso patio del yeso, que es lo que se puede visitar en todo lo que vemos cuando vamos a Sevilla, a Alcázar. La mayoría es todo el complejo palatino de época almohade, que es la sede del califato. Y luego también, no solamente todos esos elementos de la mezquita, construir la mezquita, las áreas palatinas, etc., sino luego, efectivamente, cerrar la fortificación, de la cual sabemos que prácticamente todo este frente, el frente de la muralla de la Macarena, también sabemos que se hicieron en época almohade y tienen además esos elementos que vamos a ver ahora, que es la decoración del falso de piece, que nos va a indicar y que lo vamos a encontrar en multitud de fortificaciones del este a oeste de la península. Bueno, antes de ver eso, también insistir en que la capitalidad del califato no solamente va a ser crear la zona de Palatina, no solamente va a ser dotar de murallas a la ciudad, sino además luego generar todo un espacio alrededor fortificado de fortificaciones, que es lo que va a dar, pero efectivamente generar un frente de defensa de la capital del califato, y ahí, claro, formado por esa línea desde Lora del Río, Palma del Río, Marchena, Alcalá de Guadaira, de todo este complejo, todo este espacio defendido, toda la campiña sevillana defendido por todas esas fortificaciones, o sea, que van a hacer verdaderas inversiones en fortificar el territorio y en fortificar el califato. Bueno, la segunda fase sería, como ya digo, tras la muerte de Mardanis, su expansión por el oeste. Bien, y ahora vamos a ver que lo que decía antes, a nivel de fortificación, esos elementos que nos permiten identificar que es el falso del piece, que bueno, durante unos años se consideraba que era anecdótico, y bueno, yo creo que ya nadie, y eso, bueno, los que vendrán después de hablar de mi charla, las próximas charlas, verán que es un rasgo identificativo de una fortificación hecha por arquitectos militares, es decir, y que además, efectivamente, por orden del Estado, y que se van a extender desde Alcalá de Chiver, en el extremo, ya casi en la frontera con los reinos cristianos, hasta Alcácer do Sal en Portugal, pasando por toda la línea de frontera de Badajoz, Cáceres, Calatrava, con esta segunda línea, van a la zona sur, etcétera, que van a presentar, como vamos a ver ahora, esos mismos rasgos, y que demuestran que efectivamente son intervenciones
mandadas a hacer por el califa para fortificar toda la frontera. Bueno, estas obras son todas de tapial, y la del falso despiece lo que se hace es cegar o tapar los mechinales, generando esa especie de falso despiece como si fuera de sillería, pero no, que es donde también ya hoy sabemos que además aparecen que son de la época, porque muchas veces hubo unos años que se decía que eran cosas cristianas, no. Y aquí se ve, el elemento que aparece aquí en el paramento es, como ven, esta inscripción que, vamos, que no deja a dudar de que efectivamente estamos ante construcciones almohades. Esta sería la torre de los pozos de Cáceres. Porque aquí tendríamos, como digo, desde Alcalá de Xiver, donde aquí en este paramento se conserva, y ahí se ve ahí la inscripción en este paramento, todo a base de falso despiece. Vemos, por ejemplo, aquí el castillo de Villena, ya más al sur, donde también se puede ver todo el despiece con estas grandes torres que en su interior vamos a encontrar uno de los pocos ejemplos que nos quedan de bóvedas de arco entrecruzados de Pugalmoade. Aquí tendríamos otro castillo cercano, que es el de Novelda, que también encontramos esta misma decoración, también en esta misma tipología de grandes torres exentas de tapial. Esto que hemos visto sería esta línea de aquí, la de Villena Novelda, que da el paso hacia el interior, y ahora vamos a ver ya hacia el interior desde Jaén, pues desde Alcalá de Segura de la Sierra, desde ahí se ven también los paramentos. Tenemos también en la Iruela, donde también ahí se aprecia aquí en este lado, que es en este frente de aquí, donde también lo vemos en Maño de Alcina, que también se pensaba que era califal, y hoy en día se sabe que también es de Pugalmoade. Tendríamos el caso del Bacar, próximo ya a Córdoba, que también es un recinto militar para las tropas, en donde se puede ver todo el despiece, las paredes. Luego tendríamos la otra línea, si hemos visto la parte de Jaén, de Bañuelos de la Sierra, el Bacar, veríamos ahora la otra parte, la otra ruta, que tendríamos desde Reina, Montemolín. Teníamos Cáceres, en donde además en Cáceres, donde aquí está la puerta que hemos hablado antes de los pozos, es que en Cáceres no solamente eso, sino que vamos a encontrar, como en Badajoz, la aportación almohade, sobre todo la aparición de estas torres albarranas, exentas, adelantadas de la fortificación, todas de tapial, de 14, 15 o 20 metros de altura, como puede ser esta. Y aquí se ve este muro que da la torre albarrana por delante de la muralla, con los restos de esta decoración del falso despiece, y claro, eso es una novedad fortificativa y vamos, de las novedades tecnológicas, militares, de la poliocética, la aparición que rebotan los almohades, la aparición de estas grandes torres de tapial adelantadas a la muralla. Aquí tendríamos también, este sería el caso de Badajoz, también con las torres estas, como esta torre de Coracha, también adelantada también de la fortificación, donde también se ve también los restos del lucido. Luego también en Moura, Portugal. Aquí tendríamos Alcácer do Sal, con también los restos donde se puede ver. Es decir, esa sería una línea de frontera hasta el Atlántico, y por último veríamos la última línea, que sería la guía de Jerez, Niebla, la fortificación de Niebla, o sea, el castillo de Paderne ya en la costa portuguesa, y aquí teníamos Silves, también donde aparece también en Silves las torres albarranas defendiendo la población. También con esta misma decoración, aquí se puede ver detalle de construcciones que van desde el Sark al-Ándalus hasta el Garab al-Ándalus, con esta misma tipología, que responde a obras hechas
por ingenieros militares y que por la cronología y las dataciones de todas ellas sabemos que corresponden a las fortificaciones del cuarto califa, Almohade, Al-Mansur, Abu Yaqub al-Mansur, que reinó del 1184 al 1199, por la cronología de todas ellas, y que efectivamente para consolidar mandó construir algunas veces defensas completas o simplemente reforzar elementos de refuerzo, pero claro, esto entra dentro de esa campaña de fortificación del cuarto califa Al-Mansur. Bien, ya después de la batalla de las Navas, el poder almohade empieza a decaer, pero aún así se construyen algunos elementos, como es defensivo, como es la Torre del Oro, famosa de Sevilla, y también un elemento novedoso en la fortificación va a ser la introducción de los antemurales, que también lo van a tener los almohades, que hasta entonces no se sabía en la península, no se habían visto, y que esto se va a generalizar, la aparición en este periodo hasta la conquista. Aquí tenemos, por ejemplo, el antemural de Valencia, de las murallas de Valencia, o las de Murcia, que sabemos, bueno, Valencia se tomó en 1238, es decir, que se hace después de la batalla de las Navas, al final los almohades están en tratamiento. Sin embargo, han aportado novedades en las fortificaciones, como es generar los antemurales o lo que llaman las barbacanas, que es los antemurales que se van a implantar en muchas ciudades como última medida de defensa constructiva, y que son de esa época, ya del segundo cuarto del siglo XIII. Aquí también aparecen otros elementos que van a incorporar la fortificación. Los almohades van a ser unos grandes revolucionarios de la fortificación, porque van a traer estas construcciones de tapial, las grandes torres de senta, los antemurales, también estas grandes torres, las torres Calahorra, que son torres con más de 30 metros de altura, con 3 crujías en su interior, y que en este caso está defendiendo la puerta de la entrada a la ciudad de Elche. Es decir, que van a aportar novedades tecnológicas y fortificativas que hasta ese momento en la península no se conocían. Y también se van a incorporar las poblaciones, los campesinos, viendo la efectividad de ese tipo de torres, van a incorporar la construcción de torres para defensa de las alquerías. Torres de sentas, como aquí tengo algunos ejemplos, que sirven en un momento determinado que las poblaciones de las alquerías se puedan refugiar ante la presión de los cristianos en su interior. También otros de los elementos dentro de la variedad de formas de fortificación que introdujeron los almohades fue precisamente lo que ahora se está estudiando, que son las fortalezas granero, los graneros fortaleza, es decir, los graneros fortificados colectivos para guardar las cosechas de las comunidades, las alquerías. Y entonces todo eso, está claro que todo este fenómeno es esta excrescencia fortificadora está ya, porque es un momento en donde efectivamente no solamente los almohades necesitan consolidar, sino que la presión cristiana lógicamente cada vez es mayor, y tal es que prácticamente ya en el 1238 llegan a Valencia, llegan a Córdoba, llegan a Sevilla, y prácticamente van a quedar solamente como el pequeño reino andalusí, que será el reino de Granada, porque los cristianos se van a apagar. Entonces, por mucho que las poblaciones que se fortificaran las ciudades, que los campesinos construyeran torres o que hicieran fortificaciones para guardar sus cosechas, la verdad es que no pudieron frenar a la sociedad militar. ¿Por qué? Pues porque las fortificaciones estáticas no servían para mucho, porque detrás había una sociedad que no era militar, no estaba preparada para la guerra, ni había profesionales soldados, ni había militares para hacer frente a las tropas y a los profesionales de los reinos feudales. Muchas gracias y perdonen si me he hablado mucho.
nosotros siempre terminamos con una pequeña tiempo dedicado a los oyentes, por si quieren preguntarte cualquier cosa y demás. Así que, si os animáis, ¿hay alguna duda o algún planteamiento? Sí, María. Perdón, usted ha dicho que los almohades vinieron en el 1050 y estábamos... Está mal dicho. ¿Mal dicho? Sí, los almohades no. En el 1150, eso me he equivocado. Ah, vale, es que dijo 1050. Sí, pero efectivamente me lo he dicho mal. Vale, por eso había dicho 1050. Sí, por eso me he engañado. La fecha que se pone suele ser la fecha de la pérdida de Marruecos en los 1143-44, pero cuando la primera vez que llegan a la península, la primera vez, por eso estamos hablando del 1150, 1152, toman Málaga, en esas fechas. ¿Y los almorávides estaban ahí? ¿Estuvieron juntos algún tiempo o ya se habían ido? Eso no lo sé. No, los almorávides nunca se posesionaron de la península. O sea, se posesionaron militarmente, o sea, políticamente, se apoderaron políticamente, pero no dominaron, o sea, no se establecieron poblaciones almorávides que sepamos en la península. Estaban en Marruecos y mandaban las tropas a defender y tal. Y luego, eso, a base de gobernadores que nombraban y tal. Pero cuando los almohades toman Marrakech, o sea, la capital, desarticulan todo el sistema. Y no solamente eso, sino hay depuraciones. Se sabe que cuando van entrando los almohades pasan a cuchillo por los almorávides, o sea que fueron años de bastante matanzas. O sea, en 1147 hay muchas lápidas de personas que además dicen que fue asesinado, perdió la vida, es decir, que fueron años de depuración bastante. Gracias. Bueno, voy a preguntar yo. Has comentado, Rafael, que, bueno, quizás porque tenemos la visión de que Al-Ándalus, el califato omeya, tuvo una presencia y sobre todo una materialidad bastante potente, ¿no? Pero a mí me ha llamado sobre todo la atención cuando has dicho que la mayor parte de las fortificaciones andalusíes son de época taifa, parten en las taifas, ¿no? Y que el otro gran momento precisamente se produce en época almohade. Tú, echando mano un poco a tus conocimientos sobre poblamiento, ¿no? ¿Hasta qué punto hay una relación por un lado, en época taifa, entre la consolidación del poblamiento rural y esas fortificaciones? En el sentido siguiente, porque muchas veces achacamos a la organización del territorio al califato omeya, que efectivamente se produjo, pero quizá el mayor desarrollo se produce precisamente en época taifa. De hecho, lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la zona de Ronda y en otros sitios, es que tanto el campo como la ciudad se consolida precisamente en época taifa, ¿no? Y por otra parte en época almohade, porque esas unidades de poblamiento que están vinculadas al resurgir de la ciudad que se desarrollan en época taifa, muchas de ellas desaparecen en el mismo siglo XI, o sea, no llegan a... Y después hay una recolonización del campo en época almohade, ¿sabes? Bueno, pues la pregunta es esa, ¿no? ¿Hasta qué punto ves tú esa relación entre dos momentos importantes en la fortificación del territorio y precisamente la consolidación del poblamiento rural en el territorio? Sí, bueno, eso ya hace tiempo que lo planteé y lo sugerí. Hay que pensar que el siglo XI no es solamente un siglo de fortificación, sino es cuando se van a conformar nuestras ciudades más importantes. O sea, las capitales de provincias actuales, casi todas, vienen de ese momento. Es cuando se amurallan las ciudades. Eso también es otro fenómeno que no se da Córdoba así, lo conocemos muy bien, pero no la fortificación de Valencia, de Sevilla, de Murcia, todo eso no se produce en ese momento. O sea, hoy en día sabemos que se va a producir en el siglo XI. Exactamente, es el periodo en donde se va a desarrollar el mundo urbano, donde se van a desarrollar las grandes ciudades y las ciudades van a traer muchas poblaciones que también salen del campo y van a venir a las poblaciones.
Por ejemplo, el caso de Denia, por ejemplo, en Denia sabemos que tiene un rabal, el Fortí-Guineo es un rabal marítimo, que se desarrolla en el siglo XI y después de la conquista, hoy en día, o sea, hasta el año 50, la población de Denia no había llegado a ocupar ni el inicio de ese rabal. Es decir, que las poblaciones que tenían el siglo XI y luego en época almohade, en muchas de estas ciudades, no llegaron a cubrirse hasta 8 siglos después. Eran unas extensiones bárbaras de cuanto a lo que se ha visto ahora en Córdoba, que se pensaba que Córdoba era lo que se ve en la muralla actual, y con las excavaciones que se han ido haciendo se ha visto que Córdoba es inmensa y que se pensaba, no, esto es... No, era mucho más. Pues claro, también ese proceso que vemos que se fortifica o se amuralla ciudades como Zaragoza, Valencia, Murcia, Jaén, es decir, Játiva, con unas murallas bárbaras enormes, es un proceso que se da en el siglo XI y efectivamente hay un cambio en donde en vez de estar todos los 3 millones o el millón o el medio millón de población en Córdoba, también hay mucho desplazamiento de poblaciones hacia el exterior. Pero es que además en época almohade tenemos esa recolonización, porque vamos a tener, claro, el avance cristiano hace que todas las zonas que se van quedando, todas las zonas islámicas que van quedando dentro del territorio cristiano, esas poblaciones lo que van a hacer lo que llamamos tagarinos, los del norte, los de la frontera, se van para abajo, o sea, los desplazamientos de población. Entonces empezamos a ver nuevos asentamientos de gente que no es el fruto del crecimiento normal de las poblaciones de las alquerías del momento, no, son nuevas, exógenas, que están viniendo, y esa gente, pues como todos los procesos ahora mismo estamos viendo ahí enseguida, pues tenemos ahí 2-3 millones de desplazados. Entonces, pues bueno, pues esas poblaciones que estaban ahí, pues claro, lógicamente van a ir bajando, y entonces van a ir a las ciudades, van a ir a crear nuevas poblaciones, y eso va a hacer que efectivamente también haya una repoblación de poblaciones. Luego también, en época almohade, también hay otro fenómeno, y es también motivado por el sistema militar. O sea, por lo que sabemos por las crónicas y tal, los ejércitos los almohades volvieron al sistema antiguo, como era en época medieval en la península, de los principios del califato, que era pues, ¿no? por las contribuciones de las tribus. Entonces, cuando el califa llamaba a formar el ejército, tenían que ir las tribus y tal, y entonces una campaña te duraba 2 años así para llegar a la península. Pero claro, es que no venían los soldados, es que venían las tribus, claro, venían con la familia, las cabras, el abuelo, la abuela, claro, todas esas poblaciones, y entonces movilizaban, bueno, era una cosa bárbara. Y claro, sabemos que, por ejemplo, la campaña de Cuenca, que fue un desastre, salieron por piernas de allí la gente, por mucha gente de esa gente, porque pues, se quedó la península, donde los iban acogiendo se quedaron. O sea, y sabemos por toponimia que hay muchas poblaciones de tribus que se quedaron y repoblaron zonas porque no se volvieron a Marruecos. ¿Y para qué me voy a ir? Me quedo aquí. Claro, pero es que era un ejército formado por miles de familias allí que se desplazaban con todo, claro. No era como el ejército profesional, como lo vemos ahora, que van los soldados, y no, iban todos ahí, claro. Pues eso es lo que al final se quedaban donde podían, donde encontraban sitio, pues se quedaban, o los licenciaban y les daban unas tierras que se iban quedando. Entonces, también esos aportes del norte de África también lo sabemos en la toponimia, que en ese momento hay mucha toponimia, sobre todo los Beni y tal, que parece que son topónimos de poblaciones bereberes o tribales de Marruecos que se quedan y se instalan. O sea, eso también es fruto del sistema también del ejército, de la defensa, de la concepción de la defensa. Es curioso y llama la atención que haya esas construcciones de fortaleza cuando ya están los almohades, digamos, sintiendo el aliento de los cristianos después de la batalla de las Navas, ¿no? Como es la Torre del Oro, los antemuros, por la zona de Valencia. Es curioso que todavía tengan fuerzas
y tengan esfuerzos para levantar esas grandes construcciones, porque al final la Torre del Oro es una gran torre, la Torre de la Plata, toda la coracha que va hasta el Guadalquivir. Es curioso que todavía tengan, parece que ganas de quedarse o ganas de que no les ganen, o ganas de... No, es que hay que pensar que, claro, Sevilla todavía en ese momento ya forma débil, pero en ese momento todavía sigue siendo la capital norte del califato. Entonces, claro, Sevilla tiene que reforzarse, pero ¿qué pasa? Que los gobernadores de la provincia, pues al final, no había tantos almohades, y entonces al final pues empiezan a nombrar a gobernadores de poblaciones del sitio, como nosotros tuvimos el caso de Seyd Abu Zaid y Ben Sayan, en Valencia, que el Seyd Abu Zaid era el descendiente, era bisnieto del califa, y viene de familia califal, del Mahdi, y estaba en Valencia, y sin embargo de repente se levanta el Ben Sayan, que es un gobernador apoyado por la familia de la zona valenciana de toda la vida, y consiguen al final tirar a Seyd Abu Zaid con la ayuda de los cristianos y tal, ¿no? Y está intentando, luego a Seyd Abu Zaid se va a pasar a los cristianos porque quería recuperar y se hace cristiano. Es decir, que ya es un momento en donde tenemos por un lado las familias andalusíes que seguían teniendo su poder, porque claro, son familias que mantienen los caliados, que mantienen los zocos, que mantienen el poder del birmanato, y aunque cambian los cambios políticos, como pasa siempre, o sea, hay una guerra civil y al final las familias, los ricos que eran antes, seguían siendo los ricos entonces. Y esas familias son los que siguen manteniendo, pues entonces, mientras el Estado fuerte los puede controlar, pero claro, al final empieza, pues eso, que el gobernador de Badajoz se le revela porque era una familia que se junta con otra, y entonces va perdiendo. Los primeros relación de gobernantes, de gobernadores que nombran el califato almohade, son almohades, miembros de la familia o de las tribus, pero luego ya empiezan a poner señores locales, que claro, señores locales que lo primero que quieren es no pagar al otro, recogerlo para los impuestos, no pagarlo, y entonces empieza a haber el problema. Claro, si no controlas eso y no tienes tropas para ir controlando esto, pues al final el señor del tal se hace y otra vez entramos en la circulación del sistema. Por eso prácticamente cuando llegan los cristianos no encontraron. O sea, después de la batalla de las Navas no hubo otra gran batalla, y sin embargo se apoderaron de todo el territorio. O sea, que bajaron en Valencia, entraron en el 1229, aparecen por Morella, en el 32 aparecen por Morella, y en el 38 ya están en Valencia. Y no hubo ninguna batalla de enfrentamiento, lo único fue el asedio de la ciudad, pero no se sabe, o sea, no hay una batalla gorda y tal. No había resistencia, porque no había ejércitos, no había oposición, lo único que podían hacer, pues se encerraban en las ciudades o en los castillos, pactando. Cuando ven las crónicas cristianas, pues los pactos son al final el consejo de viejo, de la aljama, de los de toda la vida, cuando no hay el alcaide, o el alcaide, el alfaquí, y el consejo de viejo pactando, porque ya no hay, o sea, ya está desarticulado, no hay sistema de gobernadores, no hay representación, entonces cada uno pues uno defiende, pues pagan lo suyo, y entonces pues claro, iban cayendo así plum todas las poblaciones. Y que aguantan porque las murallas eran buenas. Y gracias a las murallas, por eso los asedios son largos y tal, porque si no, entonces claro, empiezan a hacer los antemurales para ver, pero eso aguanta muy poco. Cuando lo hacen un cerco, pues ya está. Ahí es un tema ya de tiempo, y es muy difícil aquí. Y claro, luego ya muchos de los gobernadores empezaron a declararse como pro-Hamsís o los civiles de Túnez, por poder apoyar a acuñar monedas con el siglo de los califas abbasíes. O sea,
ya no controlaba, se le fue, ellos no pudieron dejar poco a poco, aunque el imperio aguantó hasta 1270, pero la península prácticamente la perdieron, y luego se levantaron los benimerines, que también era también otro grupo, o sea que por eso digo que ahí ya los almohades fueron perdiendo. Pero efectivamente a nivel de a nivel de fortificación, de poliorcética y todo, fueron impresionantes porque aportaron cosas que eran desconocidas, ¿sabes? Y que además eran fáciles de hacer porque era todo tapia, no había que, o sea, era barro y pisonar, o sea, no tenía una complejidad de hacer como los califatos que tienen que hacer todo sillería, que la tienen que importar, tallar, unas técnicas muy sencillas porque no tenían grandes defensas. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí.